Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buenos días, buen domingo para todos. Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes aquí en Radio High a través de esta propuesta que se llama Conversaciones que Inspiran. Y como bien dice la cortina que me precedió, que me presentó, tenemos una responsabilidad de hacer, o tenemos la responsabilidad de hacer entre todos un mundo mejor, una vida en sociedad mejor. Y eso se hace dando lo mejor de cada uno de nosotros y también dialogando, escuchando, encontrándonos con las personas que desde su trabajo individual o su trabajo asociado ofrecen lo mejor de sí para que realmente este mundo sea un mundo mejor. De esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada y es un honor y es casi una primicia en la radio sobre el tema que vamos a hablar. Pero quiero meterme de lleno ya en este programa, en este domingo, en la editorial, como cada semana. Y obviamente no puedo dejar de lado lo que estamos viviendo, lo que la humanidad está enfrentando, lo que como judíos estamos sufriendo, que es la guerra que desde hace una semana entre Israel e Irán. El Mahatma Gandhi tiene muchísimas frases y muchísimas enseñanzas que nos dejó a todos los hombres de bien, a todos los que queremos abordar el camino de la paz, la construcción de la paz, la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos, los valores de la vida. Él fue un constructor de la paz, fue un militante de la paz. Y quizás la frase más emblemática en su recorrido es cuando él dijo: no hay un camino para la paz, sino que la paz es el camino. Con esto, ¿qué nos quiso decir? Simple, que tenemos una obligación de, con nuestras acciones, trabajar permanentemente en la consolidación de esa paz como bien, de esa paz como ideal. Y traigo a cuento esta frase, esta máxima de Mahatma Gandhi, porque estamos atravesando esta guerra entre Irán e Israel, Israel-Irán, y es una guerra que no es una novedad, que no irrumpe en nuestra realidad como algo novedoso. Desde el año 1979, con la irrupción del régimen islámico liderado por los ayatolás de la revolución llevada a cabo por Khomeini desde su exilio, derrocando al Shah, y no entro en consideraciones de cómo era la vida en sociedad en Irán en ese momento, pero esa revolución islámica, teocrática, fundamentalista que en el 79 se instala hablando de la guerra, porque tenemos que ir a los libros, a la historia y recordar cuando ese régimen instala a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como su socio, su protegido y quien representaba los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Esta es parte de la historia. La segunda parte de la historia viene con el desarrollo armamentístico y el desarrollo nuclear que Irán empezó a consolidar para poder tener su hegemonía en el mundo árabe, siendo ellos persas, y desde un fundamentalismo inspirado en la cultura chiita, violenta, y un régimen que se inspira en sí mismo fundamentalmente en el terrorismo internacional, en el fundamentalismo islámico, como lo dijimos, y utiliza el antisemitismo como su gran base de sustentación. Ese antisemitismo que se convierte en antisionismo y que echa mano también al negacionismo de la Shoah. Cuando uno recorre el régimen de los ayatolás, va a encontrar permanentemente una lógica, desde el principio hasta el día de hoy, que busca la desaparición de Israel, que busca la desaparición del judío de la faz de la tierra. Entonces, cuando uno mira esta guerra, y es una guerra totalmente dispar, porque Israel lo que ha hecho, y esto lo dice todo el mundo, ha ubicado como su centro de ataque los centros militares y las bases nucleares,
y se enfrenta a un régimen asesino que dispara sus misiles contra la población civil y dispara, como pasó el pasado jueves, contra el hospital en Beersheba. Entonces, totalmente es una guerra que tiene devastadora como todas las guerras, repudiable como todas las guerras, pero en este caso es una guerra donde Israel se planta, se instala, y lo tenemos que entender como el guardián de su hermano, citando esa frase bíblica de ese diálogo entre Dios y Caín, cuando muerto Abel, Dios le reclama y Caín pregunta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en este caso sí, Israel se asume como el guardián de su hermano. ¿Y quién es su hermano? El mundo libre, el mundo democrático, los valores occidentales, la sacralidad de la vida. Creo que esto lo tenemos que decir una y otra vez, y sobre todo aquí en la Argentina. Irán fue el inspirador, es el inspirador ideológico, quien sostiene económicamente el terrorismo internacional. El mismo terrorismo que hemos visto en Hamás, que vemos en Yemen, pero sobre todo para los antisemitas aquí en la Argentina. Es el mismo terrorismo que nos atacó en el 1992 en la Embajada de Israel y 1994 con la AMIA. Y es como dice la que es conocida como Gorda Meir, Ceci Denote, dice, no ver esto en la Argentina es digno de un imbécil. Traigo esto y porque también porque estoy ofendido, estoy enojado con esta guerra, estoy enojado con el antisemitismo que brota, con la ignorancia que escuchamos permanentemente en la argumentación, y quiero cerrar con una frase que le escuché decir el otro día a Pilar Rahola, la gran Pilar Rahola. Dice, no se entiende aquellos, la izquierda, los progresistas, que se alían con el fundamentalismo y que no se animan a cuestionar a Irán y su régimen, que no se animan a cuestionar a Hamás, que no se animan a cuestionar a Hezbollah. Y no se dan cuenta que ya han perdido todas sus batallas y esos ideales que supieron defender no podrían ser jamás sostenidos ni defendidos en los países árabes, mucho menos en Irán. Y que no entienden que lo que el mensaje que dicen, dice Pilar Rahola, que el mensaje del fundamentalismo es hoy voy por el Shabbat, día emblemático que define lo que es el judaísmo, pero mañana vamos por el domingo. Y el domingo es la misa es el catolicismo, la misa es el cristianismo. Esto es lo que hay que mirar y esto es lo que está defendiendo Israel en su guerra contra Irán, una guerra que el mundo no quiso escuchar que venía y que el mundo dejó en soledad a Israel durante más de 2 décadas. Comenzamos con Conversaciones que Inspiran. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Claro que su historia de vida y su historia profesional nos va a conmover, nos va a interesar. Hoy tenemos aquí en el programa a la doctora Marisa Brailan, una queridísima amiga, una excelente profesional de la comunidad judía, y que tenemos el gusto de conversar a pocos días de haberse presentado el informe anual sobre antisemitismo en la Argentina 2024 en una presentación que se inscribe en una cadena de 26 años consecutivas de trabajo, y de eso vamos a hablar. Primero damos la bienvenida. Marisa Brailan, bienvenida, gracias por estar este domingo acá en FM High. No, por favor, un placer, un gusto y gracias por el espacio. Nos conocemos hace muchos años. Hace muchos, más de 26. Son 26 años del Centro de Estudios Sociales, pero en la DAIA, ¿cuántos años? Y 30, porque yo entré a trabajar en la DAIA a pocos meses del atentado del 94. Y vos inmediatamente después fuiste el director ejecutivo, así que... Sí, yo entré el 1 de enero del 95. Bueno, ahí. Bueno, justo. ¿Y vos entraste como voluntaria en como, la DAIA? No voluntaria, como investigadora part-time del Centro de Estudios Sociales. ¿Tu formación es? ¿Sos abogada? Yo soy abogada y me especialicé en Derecho Internacional Público y dentro de ese área la protección internacional de los derechos humanos. Después hice algunos posgrados de profundización de aspectos que tienen que ver con la discriminación, con el prejuicio, el racismo en general, pero mi formación es jurídica.
¿Y fuiste docente o sos docente Soy, todavía? sí, 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 es lo que iba a aclarar. No trabajo de lo que trabaja una abogada tradicional, nunca hice un divorcio, una quiebra, un contrato, nada de eso. Y mi trabajo, mi rol es más de investigación y de docencia en la Facultad de Derecho de la UBA y en algunos otros lugares, entendiendo que es más en el intercruce de distintas disciplinas que se pueden estudiar y entender un poco mejor estos fenómenos, ¿no? Como que la ley escrita concreta llega siempre tarde y siempre después. Y a mí siempre me interesó conocer o tratar de descubrir todo lo que se cocina previamente a algunos fenómenos. Y eso tiene más que ver con los vínculos sociales muchas veces que con la letra de la ley concreta, ¿no? No en vano la carrera de sociología estaba en derecho, ¿no? Claro, No en vano, o sea, es verdad, hay, o sea, hay estaban una en teoría humanista que que la se cruzaba. cruza, que se cruza. Eh, Hoy en día está más separado, si querés, desde el punto de vista institucional, pero claramente el fenómeno del derecho, si uno lo entiende más filosóficamente, tiene que ver con los discursos de verdad, con los vínculos humanos, y no es más que un reflejo de qué sociedad somos, ¿no? Sí, sí, yo siempre trato de hablar, cuando hablamos de derechos humanos, de desarrollo humano, porque si no se entiende el para qué de los derechos humanos, que no es solamente el cumplimiento de la ley, sino que tiene que ver con lo humano, con lo diario, con el progreso, el desarrollo de las personas, la defensa de la dignidad en toda su dimensión, no se entiende qué son los derechos humanos. Es una consideración dinámica aparte, porque aparte justamente nuestro país tiene una carga pesada simbólica, y muchas veces fue bastardeada y fue utilizada con otros fines, entonces hablarlo está bueno, ¿no? En términos de desarrollo es que es dinámico y que uno en definitiva no tiene que perder de vista qué es lo que cuida, ¿no? Y esto no se congela ni en un momento concreto de la historia, sino que esa historia tiene que interpelar las injusticias de hoy, ¿no? Si no, no No, sirve para nada. no, sin duda, y es bueno lo que marcás, porque yo coincido, lo he dicho muchas veces públicamente, ha sido bastardeado los derechos humanos porque han sido cooptados desde la política e ideologizados, cuando justamente lo que estamos diciendo de los derechos humanos no tienen ideología, no son ni de derecha ni de izquierda, A ver, si un concepto los atraviesa, su universalidad. tal cual. Y es un concepto que justamente se acuña después de los juicios de Nuremberg, o sea, después del desastre del genocidio perpetrado por los nazis, la humanidad se dio cuenta que necesitaba una protección internacional e universal y universal de sus derechos, y esto trasciende fronteras, momentos políticos, gobiernos concretos que van y vienen. Está sustentado más que nada en el diálogo de la democracia, ¿no? Entonces es recuperar esos valores. Y por eso se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente, no es de un partido político en particular, ni de un momento histórico de ningún país en particular, es universal. Absolutamente. Entraste como investigadora. ¿Para investigar qué? Bueno, en ese momento se acababan de abrir por decreto presidencial, recordemos que era el gobierno de Menem en De ese Menem. momento, se acababa de abrir a la investigación pública archivos que habían estado vedados a la consulta sobre el ingreso de nazis a la Argentina y todo el impacto que el nazismo había tenido en nuestro país. ¿Eso fue previo al atentado que se abrieron o después a Sí, consecuencia? previo, fue previo. Fue previo, creo que el decreto fue del 92, si no me Ajá. equivoco. Desde el Centro de Estudios Sociales se armó un equipo de investigadores justamente de distintas áreas del conocimiento social para hurgar en esos documentos que se abrían a la consulta y sacar conclusiones sobre dos aspectos fundamentalmente. Uno, política migratoria del Estado argentino antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo se expresó el gobierno argentino a lo largo de todos esos años, de 1930 a 1960, era el corte. Entonces era buscar la línea ideológica y política de los distintos gobiernos argentinos frente al fenómeno del nazismo. O sea, ¿qué hacían con lo que se enteraban? ¿Qué comunicaban las embajadas argentinas en Europa de lo que estaba pasando en ese momento y qué decisiones tomaba la Cancillería acá? Y por supuesto hemos visto y descubierto de todo, un mundo de negaciones, de indiferencia, de aproximaciones al nazismo, otros de jugarse a algunos diplomáticos la vida y salvar gente. Esa era una línea investigativa. Y la otra, concretamente, que es así, es más jurídica, todos los pedidos de extradición
de criminales de guerra que ingresan a la Argentina. Y de hecho, en el año, si no me equivoco, 95, Claudio, vos ya eras director ejecutivo, nosotros participamos de alguna manera en la identificación de un criminal de guerra que estaba todavía en nuestro país. Pasaron muchos años, porque en su mayoría o logran escaparse o se mueren. ¿Estás dando caso a Pripke o No, Schomberger? Schomberger. Pripke también fue en el 95, pero eso creo que nos enteramos más post factum. El otro, nosotros teníamos ya la información de que se lo había identificado. Quiere decir que con el ingreso de nazis a la Argentina también habla un país. Sin duda. Y tipos de cargos muy importantes. No vinieron solamente colaboracionistas. Un Eichmann que entra a la Argentina y vive alegremente hasta el 60, 61, que se lo lleva en Israel para juzgarlo. Son muchos años de proteger a alguien que tenía casi en sus manos toda la teoría de la solución final. Por eso también es importante que ahora, estos días, el gobierno nacional pone el Archivo General de la Nación abierto los más documentos. Hay es más una política de Estado de apertura y de que es muy interesante, esto a los historiadores les encanta, yo no soy historiadora, pero que los documentos te hablen. Claro. O sea, mata información, mata mito, mata prejuicio, mata rumor, está todo ahí en la era de las redes, que todo pasa rápido, que esto hay que sentarse y leer, ¿no? Implica otra constancia y otro laburo, pero los documentos hablan, la firma habla, y si vos miras la firma y haces el recorrido de ese funcionario que autorizó o que negó o que miró para otro lado o que se dejó sobornar, bueno, uno puede hacer esos recorridos y conocer la historia de una sociedad. Vos sabés que hablábamos de Schomberger y de Pripke, y cuento una historia muy chiquitita. Cuando pasa todo el tema de Pripke y todas las problemáticas de la extradición, que sí, que no, quién actúa, que el gobierno nacional delega en la DAIA, en la comunidad, para que se encargue de la extradición, el presidente de la DAIA le dice al presidente de la Nación, a Menem, que es un tema de la Argentina, no es un tema de la comunidad judía, y que deberían crearse un instituto, una organización de Estado que se dedique a la búsqueda de los nazis y las extradiciones, y con eso también educar a la sociedad. Ahí nace el INADI. Mirá, me estoy enterando en este minuto, mirá qué interesante. Esa fue el germen del INADI, que después se lleva adelante la práctica junto con, también es un ejemplo democrático, con la comunidad islámica en Argentina, el Centro Islámico, el doctor Haddad, y con la APDH, una APDH que no es la APDH que después fue durante el kirchnerismo, pero que lograron entre los tres con la DAIA crear un INADI que después fue distorsionado hasta llegar naturalmente a su muerte al día de hoy. Pero así fue la historia. Esa era la DAIA fuerte, objetiva, clara, preclara, que aportaba ideas para el Estado Nacional. Y entender que la discriminación es el paso necesario, previo y único para que un desastre como un genocidio sea posible. No hay genocidio que no empiece con discriminación, pero hay discriminación que podemos frenar en una democracia y que no llegue a las últimas consecuencias. Entonces, bueno... Y no hay genocidio que no empiece con la palabra, como decimos siempre, ¿no? Empieza siempre con la palabra. Siempre. Es primero el prejuicio que está en las cabezas, que eso, un nivel de prejuicio tienen todas las personas. Pero si ese prejuicio sale para afuera, ya es un acto discriminatorio y de no frenarse, necesariamente se puede pasar a la violencia física o a situaciones peores, ¿no? Ese trabajo de investigación dio su fruto en el proyecto Testimonio, ¿no? Exactamente, Testimonio 1, que fue, bueno, el análisis de este impacto, se armó un archivo de una forma muy artesanal, propio de la época, con fotocopias. Pasábamos horas y horas en un archivo terrible que había arrumbado en un lugar... En la calle Uspallata. Sí, un lugar tremendo, que con olor a humedad, frío... Pero bueno, era parte un poco de del espíritu de lo que estábamos buscando. Y por supuesto, después de leer mucho, en donde no se encontraban... Pero aparte, no sin dificultades, porque no eran, por más que estaba la orden de dar los archivos, no era de fácil, ya no de ubicación, de que la gente te lo dé. Era tener buena onda con el señor que estaba atrás del mostrador y te iba trayendo las cajas. Las cajas eran de metal, todas oxidadas, algunas mojadas. Eso es una declaración de principios, ¿no? También tener las cosas de ese modo.
y nosotros estábamos ahí horas y horas mirando y aparecía alguna perlita después de muchos días y muchas horas de investigación. O sea, este es también el trabajo arduo de un investigador que se dedica a documentos viejos. Y de ahí surge el proyecto Testimonio, se sacaron concretamente 2 tomos con la recopilación de los documentos más importantes, con un análisis, y después contamos con el archivo que hoy no está en la DAIA. Al principio estaban las cajas ahí, se llevó a otro lugar para en algún momento, que esto todavía no ocurrió, digitalizarlo, porque es la manera hoy práctica y concreta. Está a resguardo. Está a resguardo para ser digitalizado. En la DAIA concretamente quedaron solamente las cajas de los pedidos de extradición. Eso sí se puede mirar todavía en versión papel. Bien. ¿Y qué otro trabajo hacía el CES, aparte de las investigaciones? Porque también, volviendo al tema de los nazis, Sí. no me hay que olvidar, hubo una investigación muy interesante sobre los Sustallas, que hace poquito salió en los diarios Bueno. por Ante Pavelic. Bueno, ante la lectura de todos estos documentos, después se focalizó en algunos aspectos en particular. Y lo de los Ustachas es una investigación muy interesante respecto de la Argentina porque vino un grupo enorme. Bajaron de un barco como más de 50 tipos, ante Pavelic, que era el líder, digamos, y por los estudios que no solo por esos documentos, sino por lo que uno ha estudiado sobre la Shoah, los Ustachas fueron especialmente crueles, y uno puede buscar algo más cruel que lo cruel que era la Shoah, pero evidentemente había algunos grupos que tenían prácticas mucho más sádicas y mucho más perversas que otras, que iban como hasta más allá de lo que los nazis pedían, y este fue un caso muy particular porque aparte hay que entrar un grupo de tanta gente proveniente del mismo lugar. Bueno, y esto está todo documentado en esta investigación. Y la cercanía de Ante Pavelic con Perón Y está bueno, aprobada. Y abrochado. Ahí está el cruce que yo decía antes de lo político, cómo se planta, cómo se comporta un Estado, no un Estado, en este caso un gobierno, frente a una realidad como la que se sabía estaba ocurriendo. Y no solo, muchas veces, no dejar ingresar fácilmente al perseguido, sino darle la entrada al perseguidor y darle cargos. Esto ya es como doblar la apuesta del estar de acuerdo con determinada ideología, ¿no? Dentro del CES también había un trabajo intelectual muy importante, que era una revista académica espectacular, que era Índice. Índice, la revista Índice, que llegó a ver en total, pero empezó desde 67. Cuando empieza el Centro de Estudios Sociales. 67 yo ahí ni había nacido. Y llegamos hasta la número 22, 21, si no me equivoco. Se interrumpió por ningún motivo en particular, pero es como que otras actividades fueron como ocupando el lugar, pero era de alto nivel académico, se invitaban plumas muy importantes a participar, y ahora, bueno, y me haces acordar mucho al doctor Mario Pfefferbaum, que está bueno mencionarlo, porque él era un dirigente de la DAIA de aquella época, ahora está muy viejito, que apoyaba y luchaba y mediaba con todo el mundo para que estas publicaciones sean posibles, porque no es solamente, está bueno agregarlo, ¿no?, la labor intelectual, sino es quienes otros acompañan, porque nosotros éramos empleados de la DAIA y también dependíamos de la buena voluntad de quienes la dirigían, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Y del convencimiento. Y bueno, Mario Pfefferbaum, bueno, Claudio, vos lo sabés bien. Fue un motivador. Y contra la corriente, él no le importaba, desde lo económico aportaba, desde su presencia, desde su apoyo. Y sin apetencia de figuración, en lo más alejado mínimo, de las fotos, alejado de no la firma. Era genuino por la causa. Que sea el genuino trabajo. por la causa. Tiene que ver con lo que vos dijiste antes de los archivos, ¿no? Frente a este mundo virtual, hasta inclusive de intrascendencia, todo fluye muy rápido, quedan los papeles del trabajo. Y él siempre decía, la foto no importa, importa el trabajo y que quede. Absolutamente. Y para todos los que les interesa, la vida de la DAIA, de la sociedad, la revista Índice es un testimonio de décadas de la Argentina, cultural, política, de un nivel académico enorme. Alto, sí, sí. Bueno, y el jueves pasado presentaste, te tocó a vos en nombre del Centro Sí. de Estudios Sociales de la DAIA, presentar en la Universidad del Salvador
el informe sobre antisemitismo 2024. ¿Por qué la Universidad de El Salvador? Bueno, el informe lo presentamos hace 26 años consecutivos y tratamos siempre de ir rotando los lugares para su presentación. Siempre el lugar también es un mensaje en sí mismo. Y en este caso en particular, nos parecía muy importante que sea un ámbito académico, pero más que el ámbito académico, esto que la Argentina tiene como un tesoro a resguardar y que nos pasa desapercibido porque nos parece súper natural y en este mundo que vivimos hoy es para destacar especialmente, que es el diálogo interconfesional. Nos parecía sumamente importante que sea una casa de estudios y confesional, como es la Universidad del Salvador, quien ofrezca su espacio, su lugar y su mensaje y sus símbolos, porque obviamente uno entra en estos lugares, así como cuando entras en una institución judía, ves los ves una mezuzá o ves una bandera de Israel o Claro. ves un sidur, una Torah, bueno, entrar y también hacer ese reconocimiento cultural de otra creencia, de otra religión y poder juntos generar un mensaje en pos de la paz, de la inclusión y de la igualdad sin diferencias de religión. Yo lo destaqué en el momento de la presentación porque me parece que no en cualquier país hoy nos podríamos sentar interconfesionalmente a compartir un proyecto, ¿no? Y me parece que hay que destacar. Totalmente, yo lo digo siempre, lo dije en la introducción, son muchas más las buenas cosas que nos pasan que las malas. El antisemitismo, que lo sufrimos y esto vamos a conversar ahora, es real. Pero lo que la Argentina tiene, en esto que yo siempre llamo el reinado del mosaico de identidades, este diálogo que fluye permanentemente entre distintas colectividades, el diálogo interconfesional, que es una realidad, es superior a todos los actos de discriminación y también tiene un valor agregado, ese acto del día jueves que se multiplica por muchos actos, el valor de lo institucional. Son dos instituciones que hablan en nombre de otras mucho más grandes, es la DAIA y la Universidad de El Salvador, que hablan, dialogan, pero que a su vez representan colectivos muy grandes, la Grey Católica y la comunidad judía. Me parece que este es un valor muy grande. Sí, fue súper placentero. Es linda esa foto, ¿no? Uno después Es lo muy ve en linda. la foto, pero es la síntesis, ¿no? de este encuentro. No, y bueno, también un reconocimiento a las autoridades de la universidad y a Gabriela Agosto, la rectora, Sí, que es una sí, persona que fue la divina. facilitadora de que esto sea posible, ¿no? Contanos el proyecto, el informe sobre antisemitismo. Bueno. ¿Qué trae? No novedoso, ¿qué trae de contundente? Y yo haría hincapié en algo que se dijo en la presentación, por supuesto a quienes les interese, nosotros ya hemos colgado la información, vamos a colgar, digamos, no lo podemos quemar antes de la presentación, pero ya está la información en nuestra página de todo el informe completo y allí van a ver detalles, pero yo destacaría algunas cosas que nos preocupan especialmente. Primero, a volver a aclarar que siempre se presenta año vencido, ¿sí? Nosotros estamos presentando resultados de 2024 en el 2025 y que ya del 23 al 24 vimos una tendencia en alta, casi 700 denuncias para 2024 y hay un aspecto en particular que Te hago una ayuda a memoria. 700 denuncias que son las denuncias que efectivamente llegan a la DAIA. Claro, bueno, porque hay un universo el dato, que no sabemos. hay que explicar el dato metodológico, gracias, porque si no, no se entiende. Nosotros registramos las denuncias que nos llegan, funcionamos, lo voy a decir mal y muy entre comillas, como una comisaría. El que viene hace la denuncia. Estamos segurísimos que hay muchos más hechos que los que se denuncian. Hay mucha más naturalización de la que suponemos de la práctica antisemita y ni que hablar en el mundo de las redes. Nosotros no somos un observatorio que sale a buscar los hechos. Detenete en la naturalización. Sí. ¿Qué es la naturalizar el hecho antisemita? Porque es importantísimo, ¿eh? Es minimizarlo, suponer que es folclórico, que es un chiste, que es una broma. Bueno, es parte de la cultura. Bueno, no sean susceptibles. Bueno, es ahí donde arranca. Yo siempre explico estos fenómenos cuando damos capacitaciones para nenes más chiquitos con el cuento de la ranita, que es muy conocido, pero que lo explica esto perfectamente. Si a una ranita yo la pongo dentro de una cacerola con agua fría arriba del fuego,
La ranita se empieza a nadar, se habitúa, se da cuenta que un poquito el agua está subiendo de temperatura, pero como ya está ahí adentro, el cuerpo se le va como acomodando. Cuando el agua hierve, la rana se muere. Si yo la tirara directamente en agua hirviendo, reaccionaría y pegaría un salto. Siempre que trabajamos estos temas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué grado somos nosotros esa ranita? Que estamos nadando en un caldo que no sabemos si ya le hemos mirado para otro lado cuando empezó a subir la temperatura, cuando empezó el primer globito de que está hirviendo, cuando nos sentimos incómodos. Es decir, naturalizar estas prácticas es minimizarlas, mirar para otro lado y suponer que nunca nos van a pasar a nosotros. Yo creo que esa es la mezcla explosiva y complicada de por qué se perpetúa el prejuicio. Entonces, es ahí la tensión, ¿no? Y el antisemitismo es claro ejemplo de esta mezcolanza. Bueno, seguimos con la metodología. Seguimos, entonces, metodológicamente recibimos denuncias, las contamos, ese es el análisis cuantitativo obvio, y después hacemos un análisis cualitativo, porque en el cualitativo, en donde distinguimos tipos de antisemitismo según discurso, es donde advertimos más claramente qué paradigma del antisemitismo se fue tomando cada año. Esto es interesante y triste a la vez, porque quiere decir que el antisemitismo siempre se va a acomodar a la época que lo necesite. Lo malo es lo judío, para todas las épocas. Entonces, si para una época lo malo es el diablo, porque tiene un pensamiento religioso, mesiánico, el judío va a ocupar el lugar de lo diabólico. Si hay mucha pobreza y tenemos miedo que vengan los comunistas y se apoderen del mundo capitalista, los judíos son comunistas. Si tenemos miedo que sean banqueros explotadores que manejan el dinero, los judíos son capitalistas explotadores. Entonces, hay como un fenómeno de como ya de base el prejuicio está absolutamente instalado, después las argumentaciones las tomo según el nicho que yo necesite en cada ocasión. Eso es lo que se define cuando decimos el antisemitismo está, pero muta. Muta. Cuando muta es esto, muta el argumento. Muta el argumento, lo que tiene de base es la identificación de la víctima es siempre la misma. Y lo vamos a vestir de distintos ropajes, incluso hay distintos dibujitos. Si uno se piensa, el judío de la Edad Media es el judío con la nariz ganchuda que arrastra monedas de oro, que se va y que tiene ritos satánicos oscuros, y después vas a tener el judío de la Shoah, que claramente es la víctima del genocidio más paradigmático de la historia de la modernidad, y hoy lo podés tener vestido de soldado, defendiendo su territorio. Sí, inclusive en la Shoah vos tenías las dos propagandas, el judío rico y el judío comunista. Es decir, bueno, ¿cuál de los dos es? Ahí tenés la prueba de que no me gustan los judíos, punto. Tal cual. No me importa. Bueno, en esta mutación vemos que no solo que va cambiando, sino que nunca desaparece el anterior. O sea, es una nueva capa como una cebolla, se le agrega una nueva capa. Nosotros seguimos recibiendo denuncias cuando hacemos el análisis discursivo, en donde arrancan con ustedes que mataron a Jesús y terminan con ustedes genocidas en Gaza. Y es todo el mismo párrafo. No es que dicen, bueno, no, de eso ya está, ya lo superamos, ya hasta la Iglesia pidió disculpas con el Concilio Vaticano del 65, ya dijo, basta, no es el pueblo de Isira, Juan Pablo II y diálogo Bergoglio, Francisco. Bueno, por favor, no tengo ni que aclararlo, presentamos el informe en la Universidad del Salvador, ya quedó viejo, no importa. Ellos ya que estamos, como para demostrar que, ¿no ven que siempre tuvieron problemas con todo el mundo? Es como un argumento psicopático, ¿no? Como la psicopateada, lo digo mal, pero se entiende. Es una psicopateada de dar vuelta al argumento y siempre culpabilizar a la víctima. Y que la víctima salga a explicar. Y tenemos que salir, yo soy argentina, yo no tal cosa, yo no soy tacaña, no. Es muy impresionante. Y en un contexto que, bueno, está como mucho más álgido, más violento, y donde una de las cosas especialmente que me preocupan que destaca este informe es el aumento de casos de violencia física. Comparadas con el 23. Con el anterior y el anterior. Entonces, si fue una en el 23, fueron 3 en el 24,
en el 22 una, en el 23 3 y en el 24 10. Ya estamos pasando de la palabra. En general, con judíos identificables, cuando digo esto es el judío ortodoxo, ¿no? Que tienen su vestimenta Claro. Para una agresión al voleo en la calle, son más blancos que, no sé, una judía como yo, que no tengo un cartel de que soy judía. Pero ¿No? yo recuerdo ya en el año 2005, 2006, cuando Francia discutía que El no, uso de, sí, el uso del del velo, para las mujeres sí. y la kipá, los hombres que salgan sin kipá, que no sean identificables. 2005, 2006, ¿eh? Por un tema de exposición, en Francia también por una cosa de esto del laicismo absoluto, de que es una discusión también, Pero ¿no? ya Francia tenía problemas con la inmigración Totalmente. y Se la estaban con el viendo. islamismo, lo Sí. estaban viendo. Sí, anda ahora a París. No, Sí, sí, sí. absolutamente. No, está muy complicado. Así que yo destacaría eso como, porque estos informes tienen que servir para diagnosticar y para diseñar políticas propositivas. Es decir, bueno, tenemos estos resultados, ¿qué hacemos con esto? Todos, ¿no? No solo la responsabilidad del Estado, de los funcionarios, sino la responsabilidad social de qué podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades, que es, por ejemplo, no reproducir rumores, no entrar en el tema de redes, de creer cualquier argumento y hacerlo correr. Esto de recuperar un poco, esto lo dijimos mucho en la presentación porque había un curso del Nacional Buenos Aires, porque una de las que presentó, que estaba en el panel, la rectora del Nacional Buenos Aires, bueno, cómo recuperar la aptitud autocrítica. O sea, si no empezamos por ahí, vamos a comprar cualquier cosa. Y la inmediatez de las redes y la realidad en la que vivimos es muy fácil para que cualquiera tome sin analizar, sin elaborar, sin comparar fuentes, y no hay tiempo para eso. Todo es y es a la vez que me dedico a otras cosas y todo pasa en el mismo minuto, y ya que estamos soy antisemita, porque digo, bueno, es una actividad más, ¿no? Que se me sumó. Bueno, eso nos trajo también Google, Internet, la facilidad, el rincón del vago, los chicos que copian, la inteligencia artificial, que tenemos que Peligro, tener una alerta porque ahí peligro. uno puede sentarse a escribir un discurso y armar en función de si no sabe preguntar, qué es lo que llega. Hacemos una tanda, te quedás un ¿Cómo ratito no? más. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos andando con Marisa Brailan, hacemos una pausa y volvemos. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Bruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, en esta conversación sobre la lucha contra el antisemitismo, derechos humanos, la dignidad y la vida, temas que apasionan, que nos convocan. Seguimos conversando con Marisa Brailan, la directora del Centro de Estudios Sociales, que es un lujo tenerla aquí en los estudios de JAI, y vuelvo a agradecer. Gracias. Y seguimos hablando de cómo enfrentar con actividades que hacía el Colegio Buenos Aires u otros, y cómo se hace para que se tome en serio
aquello que es importante y no tomar en serio aquello que es anónimo, que se esconde, o banal, que se esconde en las redes sociales. Y hablamos de la amenaza del Google, hoy la inteligencia artificial y demás. Pero vos me planteabas antes que ver cuál era el discurso en el cual se asentaba el antisemitismo cada año. ¿Este año sigue siendo el antisionismo o ahí se le agrega algo más? No, claramente. Todavía no hicimos los números del 2025 porque por supuesto tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre del 2025, hasta el último día posible de presentar alguna denuncia para el análisis posterior. Pero en este 2024... En este 2024 claramente el discurso que predomina es el antisionista. ¿Sí? Claramente desde el 7 de octubre del 2023, lejos de generar empatía, todo el desastre que ocurrió en Israel elevó exponencialmente el cuestionamiento a si tiene que existir, a si se tiene que defender, a cómo se defiende, a su legitimidad, y bueno, y una ola que nosotros ya veníamos persiguiendo de antes, de una mirada nueva, una vuelta de tuerca más siniestra que las que ya existían para ubicar al judío en el lugar del superblanco con poderes, como un poco todo lo contrario que decía Hitler, si querés. A ver. Porque, a ver, para Hitler no pertenecíamos al hombre blanco perfecto, puro, hegemónico de la raza aria. Éramos clase inferior. Éramos clase inferior con todos los otros que terminan en las cámaras de gas, junto con los gitanos, los homosexuales, los afrodescendientes, bueno. Pero el fenómeno del antisionismo nos fue llevando, no digo al lugar de Hitler, pero algunos lo asimilan como que Israel comete genocidio, sí, claro, sino al lugar de los más poderosos, es decir, lejos de quedar el judío como el que puede ser perseguido, que se tiene que esconder en el gueto, que puede ser llevado al matadero, que es distinto físicamente. No, ahora dice, ojo, manejan el sentido de las colonizaciones, de los imperios, del dinero. Si bien el dinero siempre estuvo presente, ahora está combinado. Es la confirmación del plan Andiña y de todos los anteriores y de los protocolos de los sabios de Sion, que no lo habíamos dicho. Pero todo es como que cierra y dice, y ahora se quieren quedar con todo Medio Oriente, o el espíritu es colonizador. Y esto surge de espacios que increíblemente, respecto de la Shoah, siempre fueron muy, digamos, detractores de las miradas racistas y de las miradas antisemitas. Y sin embargo, lograron mutar los anticapitalistas y los progres, lo digo... Fue lo que lo dije en la editorial. Bueno. El discurso como mutó, perdieron todas sus banderas y ahora buscan ahí un lugar... vendiendo sus ideales. A ver, muchas veces la bandera de Palestina que se usa hoy, desde el río hasta el mar, en algunos eventos y en algunos espacios universitarios, antes era la remera del Che Guevara. Y hubo como y sin posibilidad ni de explicar nada, ni de entender el fenómeno de Medio Oriente, sacado totalmente de contexto y puesto en un lugar banal y rápido de análisis que es muy peligroso, porque capaz el que va con la bandera a la Universidad X y grita Palestina libre, no es el que después va a hacer un atentado, no lo sé, pero esto da ideas. Esto genera atrás de las pantallas que el lobo solitario, aún sin organización terrorista, sin dinero, se sienta avalado para hacer un desastre. Y ya vimos un montón de ejemplos en todo el mundo. Lo que estás diciendo es una invitación urgente a que leamos el malestar de las masas. Por ejemplo, hay que volver siempre a los clásicos. Freud era un genio, a ver. ¿Cómo se puede manipular la ira y el temor y que el que está atrás de la pantalla sienta que ahora se va a hacer justicia? Ahora sí, porque hizo clic. Y no, muchos lo están usando porque es vulnerable a esos discursos y porque los capta y es un peligroso útil a otros objetivos. Pero bueno, desarmar todo esto es muy complicado. Estamos hablando con Marisa Brailan, directora del CES, hay un equipo de trabajo junto con ella, pero entender que el CES es una usina de pensamiento riquísimo para la acción política que después tiene que desarrollar la dirigencia de turno, y esa es la vigencia que tienen todos estos años de creación del CES, y con esta publicación reafirman una vez más. Pero te voy a pedir un segundo de silencio y que escuches algo. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida.
un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Tenés un recorrido de 30 años en la DAIA, en el Mucho. Centro de Estudios Sociales. Obviamente no tenías hijos, ya tenés hijos, hijas grandes y demás. Pasó la vida, pasaron muchos proyectos de testimonio, la investigación de los nazis, informe de antisemitismo. También estuviste involucrada en el tema de un informe muy interesante sobre los desaparecidos judíos durante la dictadura. Colaboraste también con los proyectos de las expoliaciones del dinero nazi para poder recuperarlo, para la Memoria Foundation. Lo presentaste en Nueva York, el informe, un montón de trabajo. De todo eso, te pido así, improvisando, una anécdota que a vos, que hayas vivido, un episodio, algo que te conmueva, que te decís, esto quiero contarlo. A ver, me decís anécdota y se me ocurren dos. ¿Puedo Dale. dos? Sí, claro. Rápidamente. Sí. Una es con vos, Apa. que me acabo de acordar cuando dijiste Nueva York. Cuando vos eras el director ejecutivo de la DAIA, fuimos juntos a presentar el informe ante la ADL, Anti-Defamation League, en Nueva York, no me acuerdo en qué año, pero yo creo que era 2006. 2006, después de que había fallecido Adrián Khmelnytsky, Fue 2006. que trabajaba con nosotros. Todavía el director era Avi Foxman. Exactamente. Bueno, estuvimos ahí 2-3 días en Nueva York, presentamos el informe, la actividad salió perfecta. Cuando volvíamos en el taxi al aeropuerto para volvernos a Buenos Aires, el taxista era mexicano. Y aprovechamos para hablar en español un rato porque veníamos ya con la cabeza reventada de tanto inglés. Y vos para preguntarle algo, le dijiste, ¿dónde estabas vos el día que se cayeron las torres? Es verdad. Las Torres Gemelas, que todos los tacheros de Nueva York deben tener su anécdota de ese día. Y el tipo, no sé qué contó, que estaba acá, estaba allá, se da vuelta, nos mira y nos dice, fueron los judíos. Y yo me iba a ir al cogote y me acuerdo tu gesto que dijiste, déjalo hablar, a ver qué dice. O sea, ¿cómo explica? Veníamos de presentar un informe sobre antisemitismo en la Argentina. Es verdad, Parecía un me había sketch olvidado de eso. armado para nosotros. Obviamente un delirio porque Claudio le dice, pero escúchame, si murieron judíos también, o sea, ¿cómo explicás? No, dijo el tipo. Un día antes se avisaron entre ellos, Es verdad. se escaparon de las torres, se cayeron las torres y no se murió un solo judío. Como si a ni valía la pena sacar el PowerPoint y ponerse a dar una charla, pero bueno, Es esa verdad, fue es tremenda verdad. y la cuento siempre. Gracias por ese recuerdo, tenía olvidado. Y la cuento siempre para explicar la teoría conspirativa. Un taxista mexicano en Nueva York, hablando con dos argentinos sobre las Torres Gemelas, lo explica con antisemitismo. Es genial. Increíble. Es genial. Y no sé si tengo tiempo para la Sí, otra, sí, sí, rápidamente, cuando dijiste lo de los desaparecidos judíos, que nosotros analizamos la dimensión antisemita de ese fenómeno, ¿sí? Esto está súper probado que cuando los represores sabían que la víctima era judía, recibían las víctimas un tratamiento especial doblemente encarnizado, porque le sumaban a que si aparte de ser subversivos eran judíos, había que castigarlos doblemente. Y sacamos una publicación con el listado que nosotros habíamos reconstruido de las víctimas judías de ese proceso. Cuando sale a la luz, a los 2-3 días nos llaman muy enojada una familia cuyo familiar desaparecido aparecía en este libro. Nos reunimos, me acuerdo que éramos varios del CES en ese momento, y nos dicen que quieren que lo saquemos del listado, que hace muchas generaciones que ellos no se sentían ya judíos, que les alcanzaba con que el nombre de su familiar esté en el nunca más, y que no querían que hagamos el foco en esa identidad judía que ellos ya no les importaba, que hacía generaciones que no pisaban una sinagoga, que no tenían nada que ver. Bueno, y me acuerdo que uno de nosotros le dijo, no tenemos ningún problema, lo sacamos, por supuesto, pero quiero que sepas que para el torturador de tu familiar, que era el turco Julián, que era uno de los encargados de las víctimas judías, tu familiar era judío. No le preguntó hace cuántos años la familia no entra a una sinagoga, no le preguntó
si va a alguna institución judía, ni si mandaba a los hijos al shule. Para su torturador era judío. Y nos dijeron, déjenlo en la lista. Mirá, no la sabía esa anécdota, no la Tremendo. no la recordaba. La verdad que, como se dice, se pone la piel de gallina. Y cuando se dicen esos informes, durante la dictadura, el proceso, se repitieron o se tomaron de ejemplo el comportamiento de los nazis, en la ley de Nuremberg, ¿hasta dónde los nazis consideraban que eran judíos? Y no preguntaban. Y esto es buenísimo lo que traes, porque tiene que ver con lo que nos pasa hoy, con este mal concepto de la asimilación, es decir, de esta universalidad de las relaciones públicas, y sin defender la identidad propia. A mí solo quereme en tanto mi dimensión humana, pero vos tenés una identidad y la tenés que defender. Vos sabés que es interesantísimo eso que estamos hablando. Una vez en la Daya vino Monseñor Laguna y el rabino Rochman. Vos también tenés anécdotas, Sí, ¿no? vino Monseñor Laguna y el rabino Rochman. Venían a presentar un libro sobre el diálogo judeo-cristiano. Sí. Y Rochman hablaba mucho de Monseñor Laguna. Y Laguna lo corta, estaba toda la mesa directiva de la Daya, y le dice, te pido, vos hablá del judaísmo. Déjame a mí hablar de mí, de cristianismo. Como diciéndole, defendé tu identidad, no tenés que... Cuando vos hablabas antes de la banalización del antisemitismo, esta es la responsabilidad también nuestra como judíos, no dejar pasar, sentirnos orgullosos de lo que somos, recuperar nuestra historia, hacerla valer y nuestros derechos. Y obviamente dialogar con todo el mundo. Es fantástica la historia que traes. Tenemos que ir cerrando el programa. Bueno. Te voy a pedir, como siempre le pido a todos, al final una reflexión para adelante. Pero antes vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Esto es lo que tenemos que hacer, porque si no después el productor, Luciano Stillman, y nuestra gente en control, Gustavo García, se enojan y me dicen, esto te lo comiste vos. Pero corresponde hacer la pregunta final y presentarla. La pregunta final es que nos digas brevemente 2 o 3 episodios que vos quieras comentar de este informe de antisemitismo. Y último, una reflexión tuya para todos nosotros. Respecto del contenido Sí. del informe. Bueno, que es todo un artículo en particular, el hincapié que hemos hecho en cada vez que recibíamos una denuncia en ámbitos universitarios. La realidad de la Universidad Argentina, que lejos está de los niveles de violencia de otros países, pero yo lo destaco como un trabajo particular que hicimos de recorrida, que no aparece en el informe, pero un trabajo deliberado de ir facultad por facultad de la UBA hablando con las autoridades, y muchos chicos que se acercaron. De hecho, uno de los artículos de este informe es una chica que la situación la hizo sentarse a escribir un artículo en su facultad y ofrecer el artículo para nuestro informe. Yo destaco ese elemento en particular para quien lea el informe, que haga foco allí. Después, claramente, el fenómeno de la discusión del antisionismo y de los nuevos antisionistas que se fueron fabricando en los últimos 2 años, que no existían, y que, como digo yo, comiendo pochoclos desde Palermo, por lo menos acá en Capital, no sé cómo es el resto del país, hablan de estas cosas, y que en algunos casos en particular hasta han generado peleas, lo digo hasta por mí, peleas personales con amigos de muchos años y de toda la vida, en donde no hubo posibilidad de identificar con empatía la problemática. También de alguna manera está reflejada en este informe. Gente que en otro contexto no hubiera dicho las cosas que ahora se anima a decir. Y después destaco un episodio concreto que hoy no lo dijimos con nombre y apellido, pero bueno, se puede traer a colación porque en el informe está. Uno de los picos increíbles del 2024, aparte del tema del 7 de octubre, fue en el mes de diciembre, porque un chico judío, o por lo menos su papá, el hijo de Adrián Suar, no sé si se acuerdan, hizo un pesebre en Navidad medio en chiste,
Sí, claro, me acuerdo. Bueno, que hoy lo dijimos en la Universidad del Salvador, El jueves. lo dijimos en la Universidad del Salvador, y por ser hijo de un judío y ser judío, que ni él ejerce, digamos, mucho su judaísmo, esto disparó exponencialmente la cloaca, y lo digo en estos términos a propósito, la cloaca de las redes por la aparición de este chico, quizás haciendo un chiste de mal gusto, un chiste tonto. Chiste de ese humor negro que no todo el mundo entiende ni le cae bien, prestarle atención a los avisperos que se levantan frente a la primera oportunidad que aparece. Absolutamente. Tu reflexión final. Bueno, yo invito... Vos el jueves leíste algo, arrancaste... ¿Querés que lo busque? Sí, lo encontrás porque el jueves sí, lo tengo a mano. Comenzaste tu presentación haciendo una pregunta. Sí. Y me gustaría que la leas. Y con eso cerramos. Y con eso... Te agradezco ya tu presencia en este programa. Por favor, voy a ir acá, voy a agarrar los anteojos, pues pasaron los años. Bien. Ahí. Arranco con eso, entonces. Cada nuevo informe que presentamos ya hace 26 años es un viaje conceptual, un espejo que se renueva. Y hay una pregunta que insiste y que vuelve, y es: ¿con qué tipo de hombre nos topamos? Y nos encontramos con un hombre alienado, preso de tecnologías, de inmediatez y superficialidad, adormecido y controlado. Un hombre desorientado en aparente libertad de acción y que hace abuso de su participación en redes y que lo lleva muchas veces a cometer actos de una maldad extrema. Es brillante. Cerramos con esto, Conversaciones que Inspira, agradeciéndote, Marisa, tu presencia, tu palabra, tu decir, tu saber. Y creo que cerramos un programa riquísimo que nos deja mucho para pensar, y los invito a todos a buscar el informe sobre antisemitismo 2024 y elevar la voz y saber que la lucha contra el antisemitismo es una militancia de todos los días y de todos y cada uno de nosotros. Terminamos así Conversaciones que Inspiran. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo, aquí en JAI 96.3. Gracias Gustavo García en controles, gracias Luciano Stillman en la producción. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי מהתישור, שלא ייתנו לי סתירה בלחי השנייה, אך כפי שתופר שרט את המזל שלי. הנה סלו yollar anlataclar vamasiya pinaguas kabir ya tus vikua ya zahak varatan nasi kullar. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
unos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.